periodismo nuestro está lleno de matices que también hacen un poco que a veces la investigación no sea la constante, pero sin embargo hay unos ejemplos muy interesantes que demuestran que sí es posible y que basándose en un método de trabajo existe el periodismo investigativo como tal, aunque no sea una rama diferenciada ni sea un género específico. Sobre el particular, en ese sentido, tengo que decirles que lo que pasa un poco en Colombia es que en Colombia el periodismo termina siendo muy olfativo. A los periodistas nos educan de alguna manera ya en el oficio, un poco como perros de presa, como que uno huele la noticia y persigue donde hay la noticia, y un poco el aprendizaje que se le hace ya al periodista cuando llega al medio de comunicación y sale de la academia, es que lo mandan un poco, como dice el refrán popular, haz lo que vieres, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Entonces un periodista, por ejemplo, que sale a cubrir política, entonces ¿cómo aprende? Viendo a sus colegas actuar, viendo a sus colegas cómo se comportan y así mismo se aprende. O en el mundo del periodismo judicial, yo toda la vida he sido periodista judicial, Julián lo es también, y Julián puede corroborar que uno aprende es en la dinámica propia del oficio, viendo a los colegas cómo consiguen la información y de qué manera, de alguna manera, contextualizan y hacen viable la información. Pero el contexto general es muy olfativo, donde va Vicente va la gente, donde uno mira, y por eso es que a veces la representación de ficción que nos hacen a nosotros los periodistas siempre nos muestran como una montonera encima de un personaje preguntando atropelladamente a determinado personaje, porque esa es la imagen que muchas veces se tiene del periodista, de una montonera de gente, una jauría que se le va encima a un funcionario y todo el mundo le mete el micrófono en la boca, la grabadora, la cámara, y es una lucha por concentrar el testimonio de ese personaje, porque el periodista lo llevan a eso, a un plano olfativo. Pero la investigación ha existido, toda la vida ha existido. Yo quería muy brevemente simplemente recordar que el padre del periodismo colombiano, que no es Manuel del Socorro Rodríguez, que acabamos de celebrar el 9 de febrero, sino que es Antonio Nariño, así lo recuerden más los políticos o lo recuerden más los militares. Nuestro padre del periodismo, que es Antonio Nariño, se inició en el periodismo en una faceta que hoy se podría conocer como periodismo investigativo. Cuando él en el año de 1812 publica en el diario La Bagatela una columna llamada Noticias Muy Gordas, lo hace para significar lo que estaba sucediendo en el gobierno de Jorge Tadeo Lozano y particularmente para hacer un poco una reflexión alrededor del manejo de las finanzas públicas. Esa es considerada en el mundo de la historia del periodismo como la primera pieza de investigación periodística. Y el método de trabajo que se hacía era porque en aquella época, recién estrenando un poco el sistema republicano, todavía se tenía en Colombia una figura que se llamaba los juicios de residencias. Los juicios de residencias eran los documentos que tenían que presentar los funcionarios españoles a la corona para dar cuenta de sus actos en la Nueva Granada particularmente. Entonces era como una especie de derecho de petición de la época. Basados en esos juicios de residencias, esa documentación de la forma como los funcionarios españoles le informaban a la corona cómo estaban comportándose en la Nueva Granada, sobre todo en materia de presupuesto y de recursos públicos, dio lugar a que los políticos de la época solicitaran por una petición especial que tener acceso a esos juicios de residencia, y teniendo acceso a esos documentos empiezan a documentarse informes que con el tiempo van a tener la denominación de investigativos sin que se catalogaran propiamente como periodismo investigativo. Porque es que los periodistas, a mí por ejemplo no me vive llamando mi jefe para controlarme las noticias que yo consigo. Mis jefes dan por hecho que cuando yo salgo me estoy reuniendo con fuentes o estoy ejerciendo la investigación, de manera que la actividad periodística es estrictamente autónoma. Uno sí, teniendo jefes como Jorge, seguramente lo están a uno llamando, hey, pilas que Otto Bula dijo esto, pilas que salió tal sentencia que condena a María del Pilar Hurtado y a Bernardo Moreno por el DAS, tienes que ir a tal audiencia. Pero generalmente cuando uno ejerce periodismo investigativo, realmente uno maneja su propia agenda y maneja sus propios tiempos, pero tiene que tener una disciplina no solamente intelectual, sino que lo primero que tiene que hacer un investigador es investigar el estado del arte. Es decir, cuando
yo me senté a pensar cómo podía escribir un libro sobre el escándalo de las chuzadas del DAS, pues lo primero que hice fue leer toda la información que había, lo que había en Semana, que Semana pues destapó el escándalo el 22 de febrero de 2009, pero esa era como una segunda investigación que había hecho Semana, porque es que el escándalo del DAS que rodea al gobierno anterior, pues no solamente implica a María del Pilar Hurtado y a Jorge Noguera, que son dos directores del DAS que fueron condenados no por interceptar teléfonos, sino por asesinar personas por pensar diferente. Entonces, el punto es que en el año 2005 la revista Semana, yo me acuerdo que publica El Ventilador del DAS, que es el jefe de informática Rafael García, y a partir de ahí se empieza a conocer los vínculos del gobierno de entonces con estructuras paramilitares. Se conoce que en el año 2002 Jorge 40 estructuró un fraude electoral para beneficiar al candidato Álvaro Uribe Vélez y que ese fraude electoral fue verdad judicial, es decir, que le consiguieron 337.085 votos amenazando gente o intimidando gente, y por esos votos ganó el señor Álvaro Uribe en primera vuelta. Seguramente si se hubiera enfrentado, si le quitamos estos votos a esta campaña, seguramente hubiera ganado en segunda vuelta, pero pues digamos que las dos victorias de Álvaro Uribe pues están contaminadas por una serie de ilícitos que se empezaron a conocer gracias a la investigación de Semana, a las investigaciones del Espectador, a lo que estaba haciendo el diario El Tiempo. Pero lo primero que ustedes tienen que hacer en una investigación es mirar el estado del arte, cosa que ustedes no salgan a investigar algo que ya fue publicado, pero sobre todo que ustedes puedan mirar como una perspectiva a revelar. La proclamación de la Constitución de 1886, que trajo consigo la pena de muerte, la libertad de prensa restringida, las libertades públicas restringidas y el Estado confesional católico. Una Constitución muy compleja que hizo que la libertad de prensa quedara encajonada en un artículo llamado el artículo 42, que decía que la prensa era libre, pero en tiempos de paz. Y como paz fue lo que faltó desde entonces, entenderán ustedes que jamás volvió a ser libre. Y para poder remachar el hecho de que la prensa solo era libre en tiempos de paz, se creó y se acuñó la figura del estado de sitio. Y el estado de sitio, que duró vigente hasta 1991, permitía que cada que los gobiernos necesitaban, lo primero que se hacía era controlar a los medios de comunicación. Sin embargo, a manera de recuento, básicamente, esa generación fue estelar, le tocó un momento crítico y hizo un gran aporte al periodismo investigativo. Estoy hablando de Santiago Pérez de Manosalvas, que muere exiliado en París en el año de 1900, de Carlos Martínez Silva, un brillante periodista conservador que tiene que salir también al exilio y desterrado porque en ese tiempo había pena de destierro. Está Rafael Uribe Uribe, un caudillo liberal importantísimo en la Guerra de los 1000 días. Está Juan de Dios Uribe, que también termina exiliado por el gobierno de Núñez. Está Fidel Cano, fundador del periódico El Espectador. Está Juan Bautista Pérez y Soto. Todos estos periodistas que les he nombrado son periodistas investigadores y su documentación, la forma como redactaban sus informes, era muy parecido a lo que se hace hoy en los temas de debates de control político en el Congreso de la República. Posteriormente, pues ya nos acercamos a nuestro tiempo y hay un hito fundamental, lo nombraba un poco Álvaro, cuando hablaba del escándalo del Watergate y de Bob Woodward y Carl Bernstein, los periodistas del Washington Post. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el presidente Richard Nixon de Estados Unidos, acosado por el escándalo del Watergate, renuncia el 6 de agosto de 1974, es decir, el último día de gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero, es decir, 24 horas antes de que asuma la presidencia Alfonso López Michelsen. Ese ejemplo del Watergate y de ver al presidente de Estados Unidos cayéndose del máximo poder que hay en el mundo, que es la presidencia de Estados Unidos, sirvió para que una generación de periodistas jóvenes de la época revivieran las unidades investigativas. Ahí es donde nace la unidad investigativa del Tiempo, que en su momento consagró a Daniel Samper, a Gerardo Reyes, a Alberto Donadío, y el Paganini de turno, el Watergate del momento, pues era el gobierno de López, y al que le tocó pagar los platos rotos de un periodismo que quería investigar fue Alfonso López Michelsen, que le tocó
vivir las investigaciones que hicieron los periódicos de la época utilizando métodos de periodismo investigativo. Desafortunadamente el país empezó a vivir una tragedia terrible, en el 85 el Palacio de Justicia, en el 86 el asesinato de Guillermo Cano, en el 87 el crimen de Jaime Pardo Leal y empezó todo el exterminio de la Unión Patriótica, el 88 las masacres de Mejor Esquina, Punta Coquitos, Currulao, Saiza, El Tomate, Segovia, en el 89 la masacre de La Rochela, el crimen de José Antequera, el crimen de Antonio Roldán Betancourt, el asesinato de Luis Carlos Galán, el bombazo al Espectador, el bombazo al avión de Avianca, el bombazo al DAS, el bombazo, era la época de los carros bombas, el asesinato de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro, candidatos presidenciales de los años 90, la Asamblea Constituyente del 91, hubo otro género de periodismo, pero por ejemplo, por ausencia del periodismo investigativo, el apagón de la época de Gaviria de 1992 nunca se investigó. No hubo grandes responsables penales, disciplinarios o fiscales de la más grande defraudación del sistema energético nacional que produjo el gran apagón de 1992. Tampoco se investigó uno de los libros que nos deben los grandes investigadores colombianos, que fue Los Pepes. Nunca hubo una organización criminal tan sofisticada como la que persiguió a Pablo Escobar. Aunque el móvil podía ser interesante, perseguir a Pablo Escobar, se unieron la CIA, la DEA, la Armada, la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, el Cartel de Cali, el Cartel de Medellín, las autodefensas y los ex del Cartel de Medellín, todos contra Pablo Escobar. Ese libro todavía no lo están debiendo. Y aquí viene un tema que el que tengo que hablar, es que cuando llega la era Samper, el periodismo es sustituido por la filtración. Y aquí viene una cosa que es complicada. Una cosa es que el periodismo reciba información filtrada, que finalmente es una información con un interés específico de quien la filtra, que fue lo que sucedió un poco en el 8000. El 8000 hubo más filtración que investigación, porque había un interés político. Entonces, de aquí en adelante tenemos que mirar una particularidad que es la politización de la justicia, ¿sí?, y la judicialización de la política, porque muchas veces la política se hace con escándalos judiciales que no terminan en nada, o muchas veces la justicia se politiza tanto y a tal punto que de alguna manera desvirtúa la naturaleza de su neutralidad específica como administrador de la justicia. Eso fue lo que empezó a pasar también un poco después del 8000. Muchos de estos escándalos de los años 90, de los tiempos del siglo XXI, tienen una mixtura. Hay investigación propia del periodismo, pero también hay mucha filtración. Y de aquí en adelante, pues la historia del país es casi la historia de los escándalos, muchos de ellos de escándalos de corrupción. Por ejemplo, Foncolpuertos, la más grande defraudación de todo el sistema portuario nacional. Dragacol, que fue un escándalo grandísimo con muchísima connotación política acerca de la financiación de una obra para la navegabilidad del río Magdalena, que es curiosamente lo mismo que está haciendo el grupo de Brecht en este momento. O por ejemplo escándalos como la quiebra del Banco del Pacífico, la quiebra del Banco Andino, la quiebra de todo el sector cooperativo. Todo esto sucedió en los años 90 y hubo grandes investigaciones bien orquestadas desde el periodismo y complementadas desde la justicia. La quiebra de Ferrovías se inició en el periodismo y terminó en los organismos de control. Las chuzadas del DAS, que se inició en el periodismo, Julián nos lo comentará ahorita en detalle, pero que terminó en la Contraloría, en la Fiscalía, en la Corte Suprema, pero que se inició de alguna manera en el periodismo. Fíjense lo que ha sucedido en los últimos tiempos, por ejemplo, con aspectos de la parapolítica, con investigaciones como Agroingreso Seguro, se iniciaron en el periodismo. El primer aporte lo hizo el periodismo y después lo tomó la justicia colombiana. En ese orden de ideas, para concretar el tema, la política, por ejemplo, se inició en el periodismo, pero la tomaron los medios de comunicación. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta es, ¿existe o no el periodismo investigativo? Y hay que afirmarlo categóricamente, por supuesto que existe. Y quiero hacerles esta comparación. ¿Quiénes son los investigadores por naturaleza? Los científicos. ¿De dónde nace la investigación? De la epistemología, de la metodología de la investigación científica. Entonces, quienes nos enseñaron a investigar, que nos han dado los métodos de investigar, que nos lo han enseñado en todas las disciplinas sociales, ha sido la metodología de la investigación científica. Y ellos parten de un tema. La ciencia dice que observar, que
que es el primer paso de la investigación, es un proceso intelectual, sensitivo, conceptual y simbólico que altera la impresión inicial de un asunto. Eso está muy complicado, muy sofisticado, pero si ustedes lo diseccionan, no es otra cosa que hacer periodismo, porque dice los investigadores científicos que para poder iniciar una investigación, así se inventó la penicilina, así se inventó la biología, así se inventó la física, así se inventó la química, el primer paso es observar, hay que mirar, observar, mirar, y dice los científicos que observar es un proceso intelectual, claro, uno pone la mente a funcionar, que es un proceso sensitivo, pone los sentidos a percibir lo que está sucediendo, pone a hacer conceptos, a hacer símbolos para interpretar una realidad. Pero no veo que haya diferente en el periodismo si esa observación en nuestro mundo se llama reportería. ¿Eso qué explica? Que una verdadera investigación empieza con una buena reportería. Y si no hay reportería, no hay buena investigación. Entonces hay que esperar a que nos filtren un documento o hay que esperar a que alguien interesadamente nos entregue una información. Todos los periodistas están poniendo ladrillitos para construir realmente la investigación periodística en general. Es decir, yo no me puedo abanderar que yo fui el investigador de las chuzadas. El investigador de las chuzadas fue Semana, fue El Espectador, fue Noticias 1, fue el periódico El Tiempo, entre otros periodistas que se me escapan, pero digamos que lo que hace el libro que yo escribí es que contextualiza toda la información y le cuenta al lector todo el panorama de lo que estaba sucediendo en el país y cómo se ejecutaron las órdenes. Luego, por ejemplo, el libro revela cosas nuevas como por ejemplo que el gobierno de Álvaro Uribe interceptó 183 millones de llamadas con la colaboración de Movistar y Comcel. Y por ejemplo, cuando yo le entregué al vicefiscal Perdomo el libro, me dijeron que iban a investigar, pero eso por ejemplo no está judicializado. Yo no soy auxiliar de la justicia, mi papel no es ni condenar ni juzgar a nadie, pero ese es un hecho que está todavía en la impunidad. De manera que luego de uno revisar los documentos, que estos documentos tienen unas fechas, tienen unas víctimas, entonces uno ahora tiene que hablar con las víctimas. Y las víctimas convierten el documento en una historia. Y los periodistas tienen que contar historias. Los periodistas tienen que, más allá de la chiva, que el primero que contó esto, tienen que contar una historia. Entonces uno habla con el abogado, luego habla con las víctimas, y estas personas hacen unos señalamientos que uno tiene que entrar a corroborar y poco a poco así se va construyendo la historia y el ejercicio periodístico resulta absolutamente apasionante porque la relación que uno tiene con la gente, pues a mí por lo menos eso, o sea, yo cuando ejerzo periodismo siento pasión, siento amor, a mí me parece que cuando tengo un hallazgo que implica a alguien, sí, por ejemplo me ha pasado que llaman a mi jefe, no, pero es que aquí está este señor que nos está haciendo unas acusaciones, pero finalmente todo resulta siendo verdad y estas personas a uno lo denuncian, a mí me ha tocado ir a juzgados, a decirle al señor que es corrupto, que aquí está la foto con el narcotraficante. Es decir, a uno siempre lo van a vivir intimidando, pero en medio de todas esas digamos, restricciones que tiene la libertad de prensa, sí creo que vale la pena porque hacer periodismo es hacer patria, pero otra cosa que quiero resaltar respecto a lo que decía Jorge es que yo no creo que en Colombia el periodismo sea malo. En Colombia hay periodistas muy buenos, pero es que hay periodistas buenos en todos los medios, en Caracol Radio, en RCN Televisión, en todos los medios. Lo que pasa es que en Colombia lo que faltan es medios de comunicación. Por eso es que esta independencia que les está dando la universidad tiene que ser una herramienta para que ustedes desde ya piensen en ser periodistas y en ser independientes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando uno sale de la universidad? No, es que lo ponen a uno a estar detrás del general, del comandante de policía de una localidad de Bogotá, cubriendo el gato electrocutado, el robo de un banco y pendiente que en este video aparece, no. Y ese es el problema, que es que los medios se mueven frente a esa mecánica, pero es que el punto es que yo no estudié periodismo para hacer un directo de un trancón en Transmilenio. Y ese es el problema. Pero entonces ahí surge otro inconveniente, ¿y cuál es? Que cuando llega un periodista nuevo al medio, entonces no tiene el panorama del país. Luego,
el panorama del país no es solo ni Uribe, ni Santos, ni la política, ni el conflicto armado. Si alguien quiere ser un periodista deportivo, cultural, ser un periodista cultural requiere un nivel intelectual supremamente alto. O sea, es decir, si yo me voy a entrevistar a Mario Vargas Llosa, pues yo me tengo que leer los libros de él. ¿Sí? Si yo voy a hacer una historia del Galeón, pues yo tengo que leerme el libro de Nelson Freddy Padilla, tengo que investigar, pero ese es el ejercicio que no están haciendo, porque yo sí veo que hay una generalidad en que hay una pereza intelectual por parte de los propios periodistas. De manera que la invitación primero es que no traguen entero. O sea, por ejemplo, cuando los periodistas van a una rueda de prensa, que esa es una cosa que tú estabas comentando, van a una rueda de prensa, entonces se para el alcalde y dice, no, que las vacas vuelan en Bogotá. Y todo el mundo le cree, le pone el micrófono y todos los medios salen con esa noticia, pero en realidad nadie se tomó el trabajo de corroborar que lo que estaba diciendo el alcalde era cierto. Luego ustedes me pueden preguntar, pero ¿cómo hago si yo tengo ahí a Jorge que la noticia? No, es que el ejercicio periodístico tiene que ser corroborar la información toda, o sea, toda. O sea, si a uno le dicen que Gustavo Petro etc. cosa, uno la tiene que corroborar, pero uno no puede salir de una a publicar algo que le filtran y que le entregan y que uno ya da por hecho que eso es una investigación, porque otro error que cometemos los periodistas, o pues digo cometemos en sentido autocrítico, pero que yo evito cometer ese error, es que por ejemplo a uno le entregan el informe de la Contraloría sobre Odebrecht y el periodista sale a decir que la investigación la hizo él, eso no es serio. Entonces, la independencia del periodista tiene que estar enfocada en que es un actor absolutamente neutro y que todo lo que le filtren tiene que someterse a un proceso de rigurosidad que si no se hace, pues está afectando los intereses de su real juez, que es la opinión pública. Porque nuestro juez, o sea, mi juez no es Noticias 1, no son los señores que me entregan mi quincena, sino son los televidentes del noticiero o los lectores del libro. Por ejemplo, no quiero ser arrogante en esta declaración, pero por ejemplo a mí el libro no me ha traído ninguna consecuencia jurídica y a mí me contaron que Jaime Granados, que Jaime Lombana, que Iván Cancino se reunieron para leerle el libro porque iban a emprender acciones jurídicas no solamente contra mí, sino contra el noticiero porque dicen que fue un mandado de Daniel Coronel contra Álvaro Uribe, pero no encontraron ni una coma. ¿Por qué? Porque todas las cosas que yo pude afirmar son ciertas y están contextualizadas. Y lo que no pude corroborar que me hubiera gustado contar, pues no pude escribirlo, pero me hubiera gustado poder tener acceso a la información más allá de la que pude publicar, porque las dimensiones del escándalo del DAS son muchísimo más graves, dado que el gobierno de entonces se propuso acabar con el movimiento de derechos humanos, acabar con la oposición política, acabar con los magistrados de la Corte que estaban investigando la parapolítica, acabar con la prensa independiente y acabar con el movimiento sindical. De manera que el país necesita periodistas así. O sea, el periodista, yo sí creo en el periodismo ciudadano, yo creo que mi mamá puede ir en el carro y reportar un trancón y avisarle en Twitter a sus seguidores que no cojan por determinada calle, pero el periodista es el que va a investigar el hueco que impide que los carros no pasen y qué contrato tenía que tapar ese hueco y quiénes son los responsables. Ese es el trabajo profesional que tiene que hacer un periodista y ese es el real motivo por el cual ustedes están estudiando periodismo. Por eso la invitación es que cuando ustedes se gradúen o en el mismo ejercicio o en las notas que estén haciendo acá, no pueden manejar unos temas tan… Es decir, que el gato electrocutado, es que a mí me sorprende que la agenda informativa de mediodía está contaminada de eso y con tanta información que hay. Porque es que Colombia necesita periodistas.